No era la primera vez que Daniela me hablaba con desprecio, pero sí fue la primera vez que montó un espectáculo frente a todos. El brunch fue idea suya, té helado en jarras de vidrio, sándwiches cortados con precisión quirúrgica, servilletas florales dobladas como si fueran cisnes. Yo ofrecí traer un pay de limón. Dijo que no, que el servicio de catering ya tenía todo bajo control. Así que traje flores, unas peonías del jardín de mi madre, cortadas al amanecer y colocadas en una vasija de cristal verde que heredé cuando ella se fue. La puse en el buffet cuando Daniela no estaba mirando. Apenas nos sentamos, alguien comentó lo bonito que estaba el arreglo. Daniela sonrió esa sonrisa tensa que siempre anunciaba problemas. «Qué curioso», dijo mirándome. «No te pedí que no trajeras nada». Me encogí de hombros con suavidad. «Son de mi jardín. Pensé que alegrarían la mesa». «Ese no es el punto», respondió. Luego, más alto, para que todos la oyeran. «Siempre hace lo mismo. Se mete en todo». Alguien soltó una risita nerviosa. Mi hijo Santiago estaba untando mantequilla en un cuernito con la mirada fija en su plato. Esperé a que dijera algo. No lo hizo. Daniela se levantó. Caminó hacia el buffet. Con un movimiento rápido, casi teatral, empujó la vasija al suelo. El estruendo silenció todo. El agua formó un charco a sus pies. Los pedazos de cristal brillaban entre los pétalos. Algunos invitados se taparon la boca. Una mujer dejó su mimosa como si de repente le supiera mal. Daniela me miró directo a los ojos. «Vieja, amargada sal de mi vida». Y eso fue todo. Nadie se movió, ni siquiera Santiago. Empujé mi silla hacia atrás. Tomé mi bolso. Pasé junto al desastre en el suelo y salí por las puertas francesas. El sol me pegó fuerte. No volteé. Mis llaves estaban en el bolsillo lateral. Mis zapatos se hundieron un poco en el césped. El silencio detrás de mí se sentía como una puerta que no debía volver a cruzar. No lloré, no temblé. Solo subí al coche y manejé. Cuando llegué a casa, el aroma de las peonías aún se aferraba a mis mangas tenue y herido. Llevaba la bufanda aún anudada al cuello cuando crucé la puerta. No me molesté en quitármela. Olía ligeramente al perfume de Daniela y al rosado que sirvió con demasiado orgullo y poca gracia. Me quité los zapatos y los dejé junto a la puerta como si fuera una visita incluso aquí. El silencio no era tranquilo. Era de esos que te recuerdan que nadie va a venir. De esos que te hacen sentir que ya te fuiste sin darte cuenta. Dejé las llaves en la encimera y lo vi todavía ahí, detrás de un frutero que no había rellenado en toda la semana. La tarjeta de cumpleaños que compré para Santiago. Marfil, con un borde azul sencillo, del tipo discreto que siempre le gustaba. La compré una semana antes, pensando en enviarla por correo si no se sentía bien dársela en persona. Nunca escribí en ella, ni siquiera la abrí. Pensé que se la daría con un café esa mañana, que abrazaría a los niños al despedirme después del brunch, que me agradecerían por las peonías. En cambio, estaba sola en una cocina que no lo había visto en 3 meses. Me recargué en la encimera y dejé que mis dedos rozaran el borde del sobre. Santiago tenía 24 cuando le di la casa. Él y Daniela acababan de anunciar su compromiso y yo pensé tal vez con demasiada ilusión que darles esa casa era como ofrecerles un comienzo hecho de ladrillos y bendiciones. «Es tuya», le dije. «Tu padre lo hubiera querido así». Santiago lloró cuando le di la llave. Daniela no. Solo preguntó si venía con electrodomésticos nuevos. Froté la esquina de la tarjeta como si la presión pudiera suavizar el tiempo hacia atrás. La habitación se sentía más pequeña que hace una hora, como si incluso las paredes supieran que ya no pertenecía a sus espacios. Crucé la cocina, abrí el gabinete donde guardaba garantías viejas y estados de cuenta, y saqué la caja a prueba de fuego. No sé qué buscaba.
solo que algo necesitaba cambiar. Algo viejo, algo olvidado. No podía dormir. Mi cuerpo estaba quieto, pero mi mente arañaba cada hora. Cerca de la medianoche me levanté y me puse un cardigan viejo, el que tiene un agujero en el puño, y caminé descalza hasta el closet del pasillo. La escalera del ático chirrió como siempre, una puerta renuente hacia el polvo y los años olvidados. No estaba segura de qué buscaba. Tal vez una distracción. Tal vez la prueba de que existí antes de convertirme en un eco. Encontré las carpetas de impuestos en una caja gris bajo una pila de cortinas que planeaba donar. Carpetas de Manila con fechas de décadas atrás. 1996, 2004. Seguí revisando hasta que la vi una marcada Jaime Propiedades y Herencia. El sobre estaba amarillento con los bordes rizados como papel quemado. Lo abrí con cuidado esperando solo recuerdos, pero lo que encontré me hizo sentarme sobre mis talones. La escritura, su escritura, la casa en la calle Magnolias, donde viven Santiago y Daniela. Mi casa seguía a mi nombre. Saqué los documentos y los extendí en el suelo. Ahí estaba mi firma, la de Jaime, pero ninguna transferencia a Santiago, ningún otro documento, ningún sello notarial posterior. ¿Había planeado terminar el trámite? Claro que sí. Pero Jaime murió 2 meses después de que archivamos los papeles originales y todo después de eso se volvió borroso. Nunca la transferí. Pensé que lo había hecho. Dije que lo había hecho. Les di las llaves y la bendición. Pero legalmente la casa nunca dejó de ser mía. Bajé los documentos con las manos temblando, pero no de miedo, de claridad, de algo que se sentía como una puerta volviendo a encajar en sus bisagras. En la mesa de la cocina extendí los papeles alisando los pliegues con la palma. Cada palabra, cada número pesaba más ahora, como si pertenecieran a alguien que había estado esperando que me recordara a mí misma. Me habían echado de esa casa. La que limpié, reparé, pagué en abonos durante años, en los que la cuenta del agua iba antes que la comida. Y aquí estaba, silenciosa, factual, innegable. Mía, todavía mía. Y en algún lugar profundo, bajo la sorpresa, sentí que algo más comenzaba a moverse. La llamada llegó poco después de las 10. Estaba enjuagando la cafetera cuando vi el nombre en la pantalla: Clara Rivas, mi vecina de 2 casas más allá. Intercambiamos tarjetas de Navidad y consejos para el jardín. No secretos. Su voz tembló al principio. Inés no estaba segura de si debía decir algo. Esa frase nunca termina bien. Carraspeó. La he visto. A Daniela. Unas cuantas veces. No con Santiago. Mi corazón no se hundió. No necesitaba hacerlo. Ya estaba en el fondo desde hacía días. ¿Con quién?, pregunté sin emoción. No lo conozco, dijo Clara, pero se encuentran en ese cafecito en la avenida Olivos. Se sientan cerca, se toman de las manos. Hasta la vi subir a su coche. La forma en que se miraban. No terminó. No necesitaba hacerlo. Cuando colgamos, no lloré. No caminé de un lado a otro. Solo tomé una chamarra del perchero, agarré mis llaves y manejé. El café era pequeño al aire libre, con sillas amarillas que daban a la calle. Estacioné enfrente detrás de una minivan abollada y esperé. 15 minutos después aparecieron. Daniela llevaba un labial rojo demasiado brillante para el día y lentes de sol demasiado grandes para ser casuales. El hombre a su lado era alto, con un corte de pelo impecable y una camisa azul planchada. Reconocí la inclinación de su cabeza cuando reía. La había visto 100 veces, pero nunca dirigida a mi hijo. Ella se acercó. Él le tocó la rodilla. Y cuando él se levantó a pagar, ella tomó su mano como si le perteneciera. Levanté mi celular y tomé 3 fotos. No temblaba por miedo. Temblaba porque pasé años diciéndome que ella solo era fría, abrumada, incómoda conmigo, pero nunca fui yo el problema. Salieron del café minutos después, caminando juntos hacia un coche plateado y reluciente.
Antes de subir, ella volteó, escaneó la acera y luego lo besó. No fue rápido, no fue amistoso y no era negable. Bajé el teléfono, cerré los ojos y me quedé con ese tipo de certeza que te quita algo cuando llega. Saqué el papel grueso, color crema, del cajón del aparador. No lo había tocado desde que nació Mariana. Era para cosas que importaban: bienvenidas condolencias, reconocimientos de los giros más serios de la vida. Y esto decidí calificaba. Escribí despacio, no porque no supiera qué decir, sino porque cada palabra tenía peso y no quería equivocarme. Le dije que la casa seguía siendo mía, que la escritura nunca se transfirió, que el hogar del que me echó humillándome era uno que yo había sostenido con dolor y esfuerzo y aún me pertenecía legalmente. Le dije que sabía del hombre, de los besos detrás de los cafés y las miradas sobre un café caro. No incluí suposiciones, solo hechos: la hora, el lugar, las fotos. Le dije que no buscaba una disculpa, ni una reconciliación. Estaba marcando un límite, uno que debía haber trazado hace años, pero que ahora grababa con tinta. Incluí las copias de la escritura y las fotos, nada escandaloso, solo lo suficiente para silenciar negaciones. Apilé todo con cuidado, lo doblé una vez y lo metí en el sobre con el mismo esmero que usaba para empacar los almuerzos de Santiago. Incluso entonces creía que el cuidado silencioso podía proteger algo. Pero aprendí. El cuidado no detiene la crueldad. El silencio no gana espacio. Y la generosidad sin límites solo enseña a otros cómo borrarte. Sellé el sobre y escribí su nombre en el frente, sin saludos, sin florituras, solo Daniela en cursiva firme. Antes de guardarlo en mi bolso, escribí una última frase al final de la carta. Tienes hasta el viernes para decidir qué tipo de mujer quieres ser y qué tipo de madre me permitirás ser. Luego puse el sobre en la mesa de la cocina, donde la luz de la mañana lo encontraría antes que yo. Mañana lo entregaría y lo haría sin temblar. Estacioné a media cuadra, justo después del roble, con el tronco podrido. Me dio un momento para respirar antes de caminar el resto del camino. El sobre descansaba en mi bolso con las esquinas suaves de tanto manosearlo durante el fin de semana. A las 10:03 de la mañana toqué el timbre. Daniela abrió la puerta en pants de satín y un suéter corto de cachemira con los lentes de sol aún encaramados como armadura en la cabeza. Parecía sorprendida, luego molesta. Santiago no está. Lo sé, dije. Vengo a verte a ti. Dudó con la boca fruncida, como si probara algo amargo. Estoy muy ocupada. No tomará mucho tiempo. Tras un momento, dio un paso atrás. Entré y el aire estaba fresco, con aroma a limón. La misma vasija donde puse las peonías ahora tenía tallos artificiales de una tienda de manualidades. Saqué el sobre de mi bolso y se lo entregué. Lo tomó entrecerrando los ojos y lo abrió ahí mismo en el vestíbulo. Su expresión cambió con cada página. Primero fue la carta. Sus ojos recorrieron las palabras y su mandíbula se tensó. Luego la escritura. Luego las fotos. Sus manos temblaron. Se dejó caer lentamente en el banco junto a la ventana, aferrando los papeles como si pudieran volar si no los sostenía fuerte. Esto es chantaje, dijo con la voz apenas audible. No respondí. Es un límite. Uno que tú cruzaste. Lo estoy devolviendo a su lugar. Me miró, pero el filo en sus ojos se había apagado. No hubo respuesta rápida esta vez, ni veneno. Solo la realidad de que por una vez no controlaba el siguiente movimiento. Me dirigí a la puerta. No necesitaba quedarme para escuchar la excusa que estaba tejiendo en su garganta. Al salir, el sol iluminó la ventana de enfrente y por un momento vi mi reflejo en ella, erguida sin temblar, yéndose por su propia cuenta. Llamó justo después de las 9 con la voz tensa por algo que no sabía cómo nombrar.
Mamá Daniela dijo que fuiste y... la amenazaste. ¿Qué está pasando? Le pedí que nos encontráramos en persona, en el Parque del Río, dije. Junto a la banca, cerca del estanque de los patos. Aceptó de mala gana. Solo, no quiero que esto empeore. Llegué temprano. La carpeta descansaba en mi regazo como una piedra. La escritura, las fotos, la carta, que no incluí, completa la primera vez ahora, con anotaciones para mayor claridad. Los patos se deslizaban en círculos perezosos, mientras esperaba viendo el agua ondular, como si pudiera devolver algo útil a la orilla. Santiago llegó 10 minutos después, con la corbata floja, la chamarra arrugada, como si la hubiera dejado tirada a la prisa. No me abrazó, solo se sentó con los codos en las rodillas. Daniela está molesta, dijo. No respondí. Abrí la carpeta y se la entregué. La tomó con renuencia, como si lo que había dentro pudiera confirmar algo que no quería aceptar. Página por página se quedó inmóvil. Su respiración se hizo más lenta. Las fotos temblaban en sus manos y parpadeó demasiado entre cada una. Pasaron 2 minutos completos. Luego en voz baja. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Esperé hasta que sus ojos encontraron los míos, porque no me habrías creído. Abrió la boca, la cerró de nuevo, y entonces algo que no veía desde que tenía 12 años y no entró al equipo de básquetbol, sus ojos se llenaron. Las lágrimas no cayeron rápido. Vinieron lentas, avergonzadas. No lo abracé, no de inmediato. Solo me senté a su lado y lo dejé llorar. Cuando sus hombros se hundieron y la carpeta descansó floja en su regazo, puse una mano en su espalda justo entre los omóplatos, como solía hacer cuando las pesadillas lo perseguían por el pasillo. Se limpió la cara con la manga de su camisa de vestir y no dijo nada más. Y no necesitaba que lo hiciera, porque el silencio entre nosotros ahora se sentía diferente. No era distancia, era reconocimiento. No llamó antes, solo tocó suavemente alrededor de las 7. Cuando abrí la puerta, Santiago estaba ahí, con 2 bolsas de lona a sus pies, Mariana recargada en su pierna y Felipe medio dormido en su hombro. Me hice a un lado sin decir nada. No ofreció explicaciones y no las pedí. Entraron como si pertenecieran al aire, callados, cansados, inseguros de lo que seguía. Señalé el pasillo. La habitación de huéspedes está lista. No es de lujo, pero está limpia. Asintió agradecido y agotado. En la cocina preparé sándwiches de queso fundido, como le gustaban a Santiago cuando tenía 8 años, sin bordes, con un poco más de mantequilla de la cuenta. Mariana se sentó en la encimera mirándome. ¿Puedo dormir en la habitación con la lámpara de luna?, preguntó. No la había encendido en años. Dije que sí, por supuesto. Sonrió como si fuera lo primero seguro que escuchaba en todo el día. Felipe entró frotándose los ojos. Preguntó si teníamos puré de manzana. Sí teníamos. Lo calenté y le puse una pizca de canela. Dijo gracias con la boca llena y me abrazó la pierna, antes de arrastrarse hacia el pasillo. Esa noche la casa se sentía diferente, no sanada, no completa, pero llena otra vez. El sonido del agua corriendo en el baño, el golpe de una botella de champú, que se cayó el pitido del microondas Santiago, leyendo en voz baja un cuento que yo le leía a él. Me senté en el borde del sofá, con un calcetín de Mariana en el regazo. Se le había salido cuando se acurrucó bajo la cobija. Su cabello olía al champú de lavanda, que a Daniela nunca le gustó. No era así como pensé que volvería a ser necesitada. No así después de corazones rotos y desastres silenciosos. Pero la verdad es que no importaba. La luz del pasillo se quedó encendida hasta tarde esa noche. Alguien susurró. Alguien soltó una risita. Las tuberías gimieron. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que las paredes de esta casa recordaban su propósito. Por la mañana desperté antes que nadie
y encendí la lámpara de luna. Eran poco más de las 5 cuando sonó el timbre. Estaba doblando trapos en la cocina y casi no lo escuché por el zumbido de la secadora. Cuando abrí la puerta, Daniela estaba ahí sin maquillaje, sin joyas, con un suéter gris suave que parecía prestado de alguien más amable. «No vengo a pelear», dijo. No respondí, no me hice a un lado, solo esperé. Bajó la mirada, luego me volvió a ver. «Solo necesito decir algo». Tras un momento asentí ligeramente y salí al porche con ella. Nos sentamos en la banca de mimbre, la que tiene el cojín roto. El aire de la tarde olía a romero y pasto recién cortado. Empezó despacio. «He estado viendo a una terapeuta», dijo. «Desde que Santiago se fue, desde que me diste la carta». Su voz tembló, pero no se quebró. Ahora me doy cuenta de que tenía miedo, de ser irrelevante, de no estar a la altura de la idea que tienes de una familia. Me quedé callada. Pensé que si controlaba todas las fiestas el tiempo con los niños, lo que Santiago escuchaba, tal vez no tendría que sentirme tan reemplazable. Me miró entonces. «Nunca fuiste la amenaza, solo el recordatorio de que no era suficiente». Dejé que las palabras cayeran. Dejé que el silencio se alargara. Luego asentí. «No me debes nada», dije. «Ni gracia, ni perdón, ni un lugar de vuelta en esta casa». Parpadeó sorprendida. «Pero si quieres ganarte un espacio otra vez, empieza con los niños. Sé honesta con ellos. Suave, constante. Ellos recuerdan todo. Y llevarán consigo cómo los haces sentir mucho después de que salgas de la habitación». Daniela miró hacia el patio. Sus hombros se relajaron solo un poco. No nos abrazamos. No prometimos nada. Pero cuando se levantó para irse, se detuvo en los escalones y dijo: «Gracias por escucharme». La vi caminar por el sendero, luego me giré hacia la puerta donde el sonido de caricaturas se filtraba débilmente por la mosquitera. Han pasado 6 meses como agua que alisa una piedra, silenciosamente. Persistente, sin pedir permiso. Esta mañana firmé la escritura. Sin amargura, sin ceremonia, solo con una mano firme y una mente clara. La casa ahora es de Santiago oficial y completamente. Dejé la carpeta en la mesa de la cocina junto a su taza de café. La vio cuando entró del asador con el cabello revuelto por el viento, oliendo ligeramente a carbón y romero. «No tenías que hacerlo», dijo. «Sí tenía», respondí. No se trataba de un pago, ni siquiera de perdón. Era cerrar un ciclo, el suyo, el mío y algo intermedio. Los niños jugaban en el patio, Mariana construyendo fuertes con los cojines del jardín, Felipe recolectando insectos en un frasco de plástico. Sus voces llenaban el aire como algo que siempre había faltado. Santiago volteaba hamburguesas vegetarianas y dejaba que el humo subiera. Sonaba música desde la ventana, algo suave y campirano. No hablamos mucho. No necesitábamos hacerlo. La paz entre nosotros ahora se sentía ganada. Más tarde, mientras el sol se suavizaba, llevé mi taza de manzanilla por la sala. La luz tocó el estante junto a la ventana y por un segundo me detuve. Ahí solía estar una vasija, la que Daniela rompió frente a todos. Nunca la reemplacé, no porque no pudiera, sino porque no quise. El espacio que dejó se convirtió en parte del equilibrio de la habitación, un pequeño recordatorio silencioso de que no todo lo roto necesita arreglarse. Algunas cosas deben quedarse ausentes para que no olvidemos lo que representaban. Pasé sin tocar nada, dejando que la luz de la tarde se alargara sobre el piso de madera. Desde la cocina escuché a Felipe pedir katsu y a Mariana quejarse de que su pan tenía demasiadas semillas de ajonjolí. Y por encima de todo, escuché a Santiago reír sin esfuerzo, sin reservas. Sonreí, dejé mi taza junto al fregadero y comencé a apilar los platos aún calientes de la cena.